se me ha olvidado presentar a nuestro invitado, pensando en la pregunta. Hoy tenemos con nosotros al doctor Eladio José Armesto. Eladio José Armesto, además de ser un gran abogado, es un gran periodista, es vicedecano del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio y un luchador, al igual que hemos sido todos nosotros aquí. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Jesús, y siempre es un honor poder compartir este espacio tan popular de los domingos junto a tu persona. Una de las preguntas que me viene, por esa fue la confusión que me creó al principio, es que cuando hablo del Banco Reserva Federal, me pongo a pensar también, ¿cuál es el verdadero poder de un Estado? El crear un ejército, el crear impuestos, el legislar. ¿Cuál es el verdadero poder? El poder más importante que tiene el Estado no es imponer impuestos, no es legislar, no es crear ejércitos, sino el poder de acuñar la moneda de la nación y regular el valor de esa moneda. Por eso es que hace varios siglos atrás, el barón de Rothschild, cabeza de una legendaria y antigua familia europea que ha estado muy vinculada a la banca y a los sistemas monetarios europeos, declaró que demen a mí el poder de acuñar la moneda y no me importa quién es el que haga las leyes. ¿Por qué? Porque entiende perfectamente que al tener el poder de acuñar la moneda y regular el valor de la moneda, todo lo demás es secundario, todo lo demás viene a consecuencia de ese primer poder, porque ese es el poder más importante que tiene un soberano o un Estado, el poder de ser él el que sea el dueño, el propietario de la moneda de la nación. A lo largo de la historia de Estados Unidos, el gobierno de este país ha tenido bancos centrales que han sido los que han regulado y a la vez han sido los propietarios, los dueños de la moneda nacional. Pero sucede que en diciembre de 1913, en el Congreso de Estados Unidos, se aprueba una ley que crea un banco central independiente del gobierno. Y la ley se titula The Federal Reserve Act, el Acta de la Reserva Federal. El Acta de la Reserva Federal tiene como resultado la creación de este Banco Central independiente del gobierno que recibe del Congreso de Estados Unidos, porque es una corporación de creación congresional, recibe del Congreso la autoridad de ser el que emite la moneda de este país y el propietario de la moneda de este país. Por eso, a partir de ese momento, los billetes que circulan en Estados Unidos y que todos nosotros aceptamos como pago por nuestros servicios o los productos que vendemos, lee arriba Federal Reserve Note, nota de la Reserva Federal, billete de la Reserva Federal. Anteriormente decía United States Note, nota de los Estados Unidos, porque anteriormente el gobierno de Estados Unidos era el dueño, el propietario de esa moneda. El gobierno, como representante de todos nosotros, pues regulaba la cantidad de moneda que entraba en circulación y el valor de dicha moneda. A partir de 1913, con la creación del Federal Reserve Act, el gobierno pasa a un ente supuestamente regulador del Banco Central, pero que de hecho, como dijo el barón de Rothschild, denme a mí el poder de acuñar la moneda y no me importa quién es el que hace las leyes, porque el que acuña la moneda, el que sea dueño de la moneda, es el que termina determinando y haciendo las leyes de un país. Porque la plata es lo que compra las leyes, lo que compra los legisladores, lo que elige a los presidentes. Los presidentes no se eligen por la buena voluntad de los ciudadanos, se elige con los dineros que proceden de personas interesadas en que tal o más cual individuo llegue a esa posición. En el caso del presidente Barack Obama, vimos cómo el presidente logró recaudar
750 millones de dólares. Aquí también habría que irse a los orígenes para entender lo que está pasando y no fijarnos en el día a día, ¿sí? Este colapso financiero y económico que estamos viendo es el resultado de dos fraudes inmensos que estamos pagando todos. El primer fraude acontece en 1913, ¿sí? El 22 de diciembre de 1913, cuando en Estados Unidos un pequeño grupo de banqueros sionistas, ¿sí?, de la banca israelí anglosajona, le quitan al Congreso estadounidense la facultad de emitir los dólares, de emitir el dinero, y se la adjudican a ellos, con la creación de la Reserva Federal, ¿sí? Y tan fraudulenta fue que esperaron a las Navidades, cuando el Congreso ya había suspendido sus sesiones, y dejaron que los congresistas que se oponían al acta de la Reserva Federal se fueran ya a partir el pavo a su casa y se quedaran en Washington solamente los que estaban a favor, y con ellos, ¿sí?, en un día lo aprobó la Cámara Baja y esa misma noche la pasaron al Senado y la aprobó. Todavía cuando se la presentaron al presidente Wilson para que la firmara y la publicara, dijo, pero ¿cómo? Si el Congreso está en receso, o sea, jamás se ha dado que se apruebe una ley estando el Congreso en receso. Y entonces llamaron a el banquero sionista, nuevamente, que había sido el mayor financiero de su campaña, se presentó en su oficina y le dijo, tú firmas esto. Y se dice que Wilson se fue a la tumba pocos años después con el gran pesar, incluso declarado públicamente, que lo que él firmó era el más grave perjuicio para el pueblo estadounidense, porque a partir de entonces la emisión del dinero se le quitó al Congreso y al Estado y se le dio a un pequeñito grupo privado que tiene la facultad de emitir irresponsablemente todo el billete que quiere y además pedirle intereses al gobierno de Estados Unidos por el dinero que le suministra y cargárselo al pueblo por los impuestos. El gobierno se lo va a pedir al Banco Reserva Federal, que se lo va a prestar al gobierno a un interés, cobrándole un interés, o sea que le va a ganar un interés. ¿Y de dónde saca el Banco Reserva Federal? ¿Cuánto dinero entonces tiene? Entonces el Banco Reserva Federal, ¿cuántos trillones? ¿Tiene trillones en sus arcas? Tiene todo el dinero que necesiten tener. ¿Por qué? Porque tienen la maquinita que es la que fabrica el dinero. O sea, pueden fabricar todo el dinero. Cuanto les dé la gana. Porque imagínate, del millón y pico de sociedades multinacionales mayores de este mundo, están manejadas accionarialmente, directa o indirectamente, en porcentajes controladores por 147 corporaciones de este mundo. Todo informatizado. Y las 147 corporaciones, pues ya nos podemos imaginar qué apellidos son los últimos tenedores de las acciones, ¿no?, que son los mismos de siempre. Los que financian son... Los que financian son los que tienen el dinero ya de facto y además la capacidad de emitir dinero virtual en cantidades ilimitadas si fuera necesario. Esto que es la Reserva Federal Americana desde el año 13. Bueno, esto es la ilegalmente fundada Reserva Federal Americana, que se funda en 2013 en Navidades. 1913, en el 13, sí, en el 13. En Navidades de 2013, no sé si fue el día 22 o 23. Con Wilson. Con el presidente Wilson. Se forma ilegalmente porque en aquel acto lo que hace es un número de congresistas no suficiente y sin quórum para dar una validez, legisla el que 12 banqueros europeos tengan la capacidad de emitir moneda y de prestarle dinero al propio Estado, ¿no? Wilson no quiso inicialmente hacerlo. No quiso inicialmente, lo que pasa es que le hicieron un pequeño chantaje. Woodrow Wilson, the 28th President of the United States, said, quote, "A great industrial nation is controlled by its system of credit. Our system of credit is privately concentrated. The growth of the nation, therefore, and all our activities are in the hands of a few men. We have come to be one of the worst ruled,
one of the most completely controlled and dominated governments in the civilized world, no longer a government by free opinion, no longer a government by conviction and the vote of the majority, but a government by the opinion and the duress of small groups of dominant men. Since I entered politics, I have chiefly had men's views confided to me privately. Some of the biggest men in the United States in the field of commerce and manufacture are afraid of somebody, are afraid of something. They know that there's a power somewhere so organized, so subtle, so watchful, so interlocked, so complete, so pervasive, that they had better not speak above their breath when they speak in condemnation of it. El gobierno nuestro no es el que emite ese dinero, no es el que lo regula su valor, sino que hay una entidad privada que ha recibido un permiso, una autorización de parte del Congreso para aprovecharse de todos nosotros, creando dinero de la nada y luego prestándonos a un interés. Ellos cobran un interés sobre una función, sobre una actividad que realmente no los necesitamos a ellos para hacer, lo podía hacer nuestro gobierno. Y de esa forma no teníamos que pagar un interés por adquirir dinero que por derecho propio y por la propia Constitución de Estados Unidos nos corresponde a nosotros como ciudadanos, como pueblo. Es decir, en Estados Unidos la Reserva Federal y en Europa el Banco Central Europeo son compañías privadas de emisión del dinero que han conseguido mediante un golpe de Estado interno. La Reserva Federal, como es sabido por muchos de vosotros, en 1913, un año antes de la Guerra Mundial, aprovechando Navidad, hizo firmar a los 4 diputados corruptos que la emisión de dinero fuera de la Reserva Federal, que no son más que 12 grandes bancos que emiten los dólares. El Estado norteamericano, el gobierno norteamericano, cuando necesita dinero, tiene que pedírselo a la Reserva Federal, que son 12 familias judías, ni más ni menos, ¿no? Entonces, el Estado norteamericano tiene que endeudarse con ellos y tiene que devolver ese dinero a intereses, dinero que evidentemente no puede devolver. Igualmente funciona con el Banco Central Europeo, que muchos piensan, bueno, en Europa es diferente, es falso. El Banco Central Europeo tiene un 16% el Banco de Inglaterra, a pesar de que el Banco de Inglaterra misma, no solo no está en el sistema euro, sino que está en manos privadas. El Banco de Inglaterra está en manos de los Rothschild. Pero el Deutsche Bank, en Alemania, un 26% del Deutsche Bank está en manos de los Rothschild, en base a testaferros que utilizan, ¿no? Entonces, este Banco Central Europeo está en manos privadas y son ellos los que emiten el dinero. Banco Reserva Federal, para explicar la estructura y las funciones del banco, ellos mismos en este libro reconocen, ellos mismos en este libro admiten que son una entidad completamente independiente al gobierno y que son los que determinan la política monetaria de los Estados Unidos. O sea, no de hay América. nada que usted está diciendo incorrecto. No, se está basando aquí. en el propio libro de Federal Reserve System, Purpose and Function. Exactamente. Propósito y funciones. Esto es del una Banco de la publicación Reserva Federal. oficial. Esto es una publicación oficial del Banco Reserva Federal. O sea que esto no es ningún secreto. Yo no estoy revelando algo que descubrí a medianoche haciendo investigaciones privadas. No, esto es algo, un documento público y ellos mismos lo reconocen. Ellos lo que dicen es que el Banco Reserva Federal es necesario para mantener la estabilidad económica del país y la estabilidad monetaria. Por supuesto que eso no es cierto, porque la función que lleva a cabo el Banco Reserva Federal es una función que muy bien podía realizar un banco nacional que fuera verdaderamente... El Banco Central. Sí, un banco central que fuera propiedad de todos los Estados Unidos. De todos los ciudadanos. Son los famosos casos Watergate. No fue un caso de escuchas, como dicen, de un partido con otro, sino las grabaciones que han salido publicadas en la prensa de sus conversaciones en la Casa Blanca diciendo claramente, mientras este país no se libere del dominio de los judíos no tenemos nada que hacer.
The victory will be an endorsement of a philosophy. I believe in my heart of hearts the victory in 1998 is going to be good for Texas, and that's the most important thing about the campaign. Sir, shouldn't we abolish the Federal Reserve and the CFR? That's the real reality that none of you will talk about, and most of you are members. That's what's destroying this country, Governor. Don't you stand for America, sir? What about the Federal Reserve and the CFR? You people are being lied to. This country's been taken over by Europe, and I'm being drug out. Laugh at it. El segundo gran fraude sucede el 15 de mayo de 1971. ¿Por qué? Porque cuando después de la Segunda Guerra Mundial se firman los acuerdos de Bretton Woods en 44, y entonces Estados Unidos, como vencedores de la guerra, le imponen al mundo su moneda como reserva, como moneda de reserva, ¿sí? Y entonces, a partir de entonces, para facilitar el comercio internacional, todos los países habrían de tener en sus bancos centrales dólares que a su vez respaldaran la divisa local. Ahora bien, el acuerdo de Bretton Woods establece que los dólares estarían respaldados por oro, a una razón de $35 la onza. Entonces, cualquier país, en cualquier momento, podía a Estados Unidos devolverle sus papelitos verdes, ¿sí? Y por cada 35 de esos papelitos decirle, dame una onza de oro. Y así funcionó de 44 a 71. Ese era realmente un sistema internacional con la limitante que daba el oro, y era un sistema sano. Ahora bien, ¿qué sucede? Que a finales de los 60 los Estados Unidos empiezan a emitir mucho más dinero, dólares, de los que tiene realmente soportados en oro, ¿sí? Para financiar sus gastos bélicos, y entonces el mundo empezó a extraer el oro. Pensemos que cuando termina Bretton Woods, Estados Unidos tiene cerca de 20,000 toneladas de oro. Para el final de los 60 tiene solamente 8,000 toneladas. Tenemos una economía de ficción. Entonces, en ese momento, el presidente Nixon, en vez de haber hecho lo que debió haber hecho, es decir, que era devaluar el dólar, simplemente dijo, yo no respeto más los acuerdos de Bretton Woods, yo ya no respaldo mi moneda, háganle como quieran. Y a partir de entonces, el mundo está inundado de papeles y papeles de dólares que no tiene absolutamente sustento. Es decir, los papeles o los dígitos de computadora en los saldos bancarios son nada, son eso, dígitos de computadora, nada más. In recent weeks, the speculators have been waging an all-out war on the American dollar. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. The effect of this action, in other words, will be to stabilize the dollar. Now, this action will not win us any friends among the international money traders. But our primary concern is with the American workers and with fair competition around the world. To our friends abroad, including the many responsible members of the international banking community who are dedicated to stability in the flow of trade, I give this assurance. The United States has always been and will continue to be a forward-looking and trustworthy trading partner. In full cooperation with the International Monetary Fund and those who trade with us, we will press for the necessary reforms to set up an urgently needed new international monetary system. This is Mike Maloney, and Mike is my gold expert. And the reason gold is so important, gold and silver, is because gold and silver is God's money. It's money made by God. And then in 1971, the U.S. government under President Nixon
took God's money and turned it into man-made money. Never in the history of the, this is the thing, never in the history of the world has this ever happened. In 1971, the U.S. and Nixon convinced the entire world to replace gold and silver with paper money, this stuff. Cash is trash. So the reason we have so much volatility in the world today is historically, since the time of the Romans and the Greeks and the French and the English and the Germans, every time they have taken God's money, like silver here, and replaced it with man-made money, there's been economic volatility. Now the problem is, so the dollar is going to keep dropping. So one of the reasons I can predict what's going to happen is I can predict the dollar will keep dropping simply because the U.S. government and now the euro, the European central banks, are printing so much of this trash. So you'll see gold going up in price, oil going up in price, real estate going up in price, because this is trash. So that's what happened in 1971, has happened throughout history. It keeps coming down and other things keep going up. And that's really what's going to happen. It's predictable. And eventually this will go to its true worth, zero. So all of you savers out there and people trying to save this trash, you're going to lose big time. With that, Mike Maloney.